¿Cómo están mis estimados telepensantes? Me imagino que tomando sus vacaciones, pero no por eso han dejado de preocuparse por lo que está pasando. Ya hablamos de dos macrozonas, imagínense, nos falta la tercera que vendría siendo la macrozona del centro. Las cosas están difíciles, la gente se pregunta si es que va a desaparecer definitivamente la República de Chile o no. Y para hablar de todos los temas que están pasando es que ha venido nuevamente, aceptado la invitación de este canal, John Griffiths, quien es experto en conflictos. Imagínense lo importante que es tener su perspectiva hoy día, analizando lo que está pasando en el país y también un poco más allá de nuestras fronteras. Él tiene estudios de seguridad nacional e internacional en América Latina, análisis en política exterior, además tiene experiencia militar y académica profesional, es doctorado en estudios americanos y además tiene una maestría en estudios de seguridad de la Universidad de Georgetown, Estados Unidos. Desde 2020 es Associate Fellow del Royal United Service Institute en Londres. Muy bienvenido, John. Muchas gracias por aceptar esta invitación a hablar de temas tan difíciles y complejos como los que estamos viviendo en Chile. No, gracias a ti, Vanessa, por la invitación y encantado de estar nuevamente con tu audiencia, compartiendo experiencias y algunas ideas que son tan relevantes y tan importantes en la coyuntura que vive el país. Nada más fundamental que tener, ¿no es cierto?, esa mirada más profunda de no pasar por encima de los temas, porque como estamos viendo, lo que estamos enfrentando viene sembrándose hace ya un tiempo, y si los dejamos pasar y no pensamos y no aportamos soluciones, lo único que pasa es que empeoran. Entonces, bueno, quisiera comenzar comentándote una editorial del Mercurio del día domingo, ¿no?, que donde se describe el trabajo de la Convención Constituyente en los siguientes términos. Lo cito: hasta ahora prácticamente todas las áreas han avanzado iniciativas partisanas o eminentemente identitarias que hacen tabla rasa de nuestra rica historia constitucional y carecen de la más mínima justificación técnica y coherencia sistémica. ¿Cómo evalúas tú, John, la transformación de nuestro país en un Estado plurinacional y qué rol cabría a las Fuerzas Armadas en el marco de una realidad como esa? Bueno, muy importante tu primera pregunta y me gustaría hacer algunas consideraciones previas antes de entrar a responderla derechamente. La primera de ellas diría que Chile, bueno, es un Estado republicano, como lo conocemos, hasta el día de hoy, forjado por más de 200 años, y ha sido fundado y evolucionado en torno a la unidad de la diversidad. Digamos, evidentemente que hay diversas culturas, pero siempre, y lo que es propio de todos los estados nacionales, ha primado la unidad de la diversidad. No niega el valioso aporte de la diversidad, pero lo incorpora en la unidad y cohesión nacional, que es el bien a cautelar. Aquí el bien a cautelar es la unidad y la cohesión nacional, fraguada en el caso de Chile por más de 200 años. Los pueblos ancestrales ahora de todo el país siempre han sido parte de esa unidad. Y yo quisiera citar dos ejemplos. Tempranamente, digamos, ejemplo, Bernardo Higgins, luego de la firma de la independencia, el 12 de febrero de 1818, como todos sabemos, con fecha 3 de junio, es decir, los albores mismos de nuestro establecimiento como nación, el 3 de junio de 1818, firma el decreto de denominación de Chile, que es un decreto extremadamente importante, porque por este documento se eliminaron las referencias españoles, naturales, de tal o cual parte, criollo, lo cultural e indígena. Todos nos pasamos a denominar chilenos, se plasmó este concepto en la unidad de la diversidad. Fue un claro acto de igualdad ante la ley y de no discriminación. Chilenos pasamos a ser todos los nacidos en esta tierra sin distinción alguna hasta el día de hoy. Por otra parte, ahora el mismo Libertador, el 4 de marzo de 1819, decreta un nuevo decreto en el cual especifica ahora los derechos de ciudadanía chilena a favor de los naturales del país. Es decir, en los albores de la independencia quedó plasmado que Chile es un Estado unitario, esa es la unidad en la diversidad. Ahora, por otro lado, si uno se aproxima ya no a una perspectiva histórica, a una perspectiva genética, ¿qué somos los chilenos genéticamente? Y esto es muy importante mencionarlo con claro, científico del ADN mitocondrial, nos encontramos con la siguiente realidad.
El libro Soledad Barriga Solar, titulado El ADN de los chilenos y su origen genético, publicado en el año 2016, estableció que el 85% de la población chilena posee un antepasado indígena por línea materna. Es decir, sin ninguna consideración de tipo social ni económico, el 85% de los chilenos. Adicionalmente, un conocido medio de comunicación en el año 2019 dio a conocer un estudio científico liderado por Francisco Rothammer de la Universidad de Tarapacá, en donde se establece y especifica, ¿no?, otro estudio, que el 86% de los chilenos, muy en coherencia con el anterior, posee conexión genética proveniente de la madre americana de pueblo ancestral, sin distinción socioeconómica relevante. Es decir, ¿qué somos los chilenos si no es eso? Entonces, estamos en un debate a veces tremendamente artificial. Ahora, ¿qué es la plurinacionalidad? Para entrar un poco más en materia y comenzar a responder la pregunta. Bueno, es un concepto que se ha construido más políticamente que académicamente. Más políticamente. Surge como una reivindicación colectiva por parte de los pueblos indígenas de Sudamérica, particularmente en Bolivia y en Ecuador. Y en Bolivia, a través de uno de sus impulsores, como es Álvaro García Linera, ¿cierto? Como uno de sus creadores intelectuales, y Evo Morales como un articulador político en alguna medida de lo anterior. Dicho concepto aparece por primera vez en el año 1983 en la tesis política de la Confederación Social Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Allí se empieza a plasmar, a tomar forma este concepto. Constituye un arreglo institucional que dota a los distintos grupos, naciones indígenas, de márgenes de autonomía y de autogobierno. Lo anterior, ¿en qué se traduce? En mayores niveles de autodeterminación que se exigen, aunque en algunos casos determinados líderes de este concepto plantean una independencia del Estado original de hecho. Y eso es tremendamente peligroso. El problema de esta noción, un par, posee de la perspectiva de nuestra tradición jurídica un potencial elemento disgregador, distorsionador, que pone en riesgo el monopolio jurídico del Estado. Eso no cabe. Así como el monopolio estatal del uso de la fuerza en la mantención del Estado de Derecho. De igual manera, impone la práctica que cada pueblo o comunidad establezca particulares acuerdos con este Estado plurinacional, en una ingeniería constitucional que va a ser demasiado compleja. Como advierte el profesor José Rodríguez Elizondo, leía que la mañana o ayer, sacó un artículo en el libro, el poder soberano de un Estado fragmentado no pesa igual. Es evidente. Y si no pesa igual, bueno, ese Estado va a sufrir, ¿cierto?, demandas de otros actores en función de sus intereses. Ahora, por otro lado, el pacto social por excelencia, al cual estamos todos sometidos, supone igualdad de derechos para todos sus ciudadanos, en el afán de hacerle llegar seguridad, desarrollo y bienestar. Para todos iguales, sin distinción. El Estado debe ejercer la soberanía nacional en la totalidad de su territorio. Y aquí empiezo a responder un poco el tema. Y las Fuerzas Armadas, junto a las Fuerzas de Orden y Seguridad, son el instrumento de fuerza que sirve y protege a todo el país, sin distinción alguna. Entonces, eso es un aspecto extremadamente, en mi modesta opinión, relevante para que meditemos bastante más qué significa este concepto de plurinacionalidad, sobre todo que tiene un origen y una connotación de un Estado vecino, con algunos fines que yo puedo inferir, y otros quizás que son un poco más complejos, que los puedo formular a modo de hipótesis. Podemos hablar más adelante un poco de eso. Sí, y sobre todo hay un comentario específico que es lo que abre un poco la caja de Pandora, que es cuando uno piensa que un Estado fragmentado, entonces, dado que tiene menor peso específico, despierta también los intereses de terceros agentes que pueden aprovechar esta fragmentación en favor de un bien que, digamos, no es común a todos los chilenos, por decirlo de forma eufemística prácticamente, ¿no? Entonces ahí habría que darle una vuelta a muchas personas lo que piensan, y esa es la idea de esta conversación, un poco transmitirnos, desde la que pregunta, transmitir un poco las angustias y las hipótesis que manejan muchos de los telepensantes. Y claro, y ahí estaría, por ejemplo, intereses como el de un narcoestado, como el de Venezuela, que por lo demás ha tenido declaraciones del señor Maduro bastante particulares respecto del proceso chileno, y las últimas declaraciones incluso que hizo Boric, hablando de que la democracia venezolana era un retroceso de la democracia, por decirlo. Pero en el siguiente tema,
quería seguir un poco con lo de la Convención Constituyente. Hoy día los chilenos en realidad estamos dando una batalla mediática porque la Convención Constituyente está, algunos de los chilenos, digamos, los que nos estamos dando cuenta, está avanzando una serie de propuestas que pasan a llevar, transgreden flagrantemente derechos que son inalienables, se supone, ¿no? Que están reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esto va, como tú lo sabes, desde el libre emprendimiento a la libertad de expresión, pasando por el derecho a la propiedad. Muchos consideran entonces que esta situación, e incluso ya están saliendo algunos videos de personas, ciudadanos comunes y corrientes, digamos, que uno diría que ni siquiera se interesan en ir a votar, diciendo, acá se viene la guerra civil. Y eso, yo creo que hace 3 años atrás, nadie nunca se imaginó que íbamos a estar en un momento en el que ya hay mucha gente que tiene las dos palabras en la boca, digamos. Al principio eran unos pocos, y cada vez esto va increciendo. Entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿será que ya hay, de alguna forma, ya está este germen de una guerra civil larvada, digamos, con estas dos macrozonas y sus complicaciones? ¿Será en realidad mejor una exageración, como dicen algunos? Y para saberlo, y para tener una respuesta respecto de esto, contamos los chilenos con un servicio de inteligencia que pudiese darnos algún tipo de luces respecto de en qué situación nos encontramos sobre este tema en específico, una posible guerra civil que nadie querría, por supuesto? Bueno, lo primero que señalaba es que realmente las guerras civiles comienzan cuando una sociedad inicia un proceso de polarización profunda. Eso es lo primero, hay un proceso de polarización profunda por falta de acuerdo, de diálogo en torno a temas y visiones comunes y trascendentales de su propio entorno, ¿cierto? Arrastrando los respectivos poderes e instituciones del Estado. Comenzamos a ver esa división. Pero no solo vemos divisiones en la sociedad, sino que además estas divisiones traen aparejado inmediatamente actos de violencia. Se comienzan a expresar actos de violencia sin que exista muchas veces la capacidad del Estado para imponer el Estado de Derecho. Entonces la violencia comienza a campear en este escenario. Normalmente en este tipo de fenómenos priman las variables y componentes internas de un país, pero sería ingenuo no pensar en descartar actores externos que las estimulen o manifiesten su injerencia, porque tienen, evidentemente, intereses por nadie. Bueno, habiendo dicho eso, creo que efectivamente la inteligencia es una función extremadamente necesaria de todo Estado para fortalecer los procesos de toma de decisiones. ¿Y cómo estamos en este minuto en el país en relación a la inteligencia? Bueno, existe la Agencia Nacional de Inteligencia, ¿cierto? Por todos conocida, que es la Inteligencia Nacional. Se supone que es el organismo que ve la inteligencia en todas las dimensiones o instrumentos de poder, en lo político, lo económico, etc. Y para eso fue creada en una ley que, en mi modesta opinión, tampoco le otorga la totalidad de las atribuciones para tener un desempeño lo más adecuado a los retos y desafíos que enfrenta hoy. Pero también están los servicios de inteligencia institucionales de las Fuerzas Armadas, pero con una salvedad, con un pie de página. Esos servicios de inteligencia están para aportar inteligencia del ámbito estratégico, del ámbito de la defensa, del ámbito del enemigo externo, y no de lo que ocurre interiormente. Están también los organismos de inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad, de la PDI y de Carabineros, que son los organismos de inteligencia que deben aportarle al conductor político a través del Ministerio del Interior la información relevante. Y también yo consideraría la unidad de análisis financiero en la inteligencia económica, que es muy importante, sobre todo para el tipo de fenómeno que estamos viendo ahora. Sobre todo en la capacidad que tiene esta unidad para seguir la ruta del dinero, que muchas veces es un factor relevante para ir determinando el accionar de grupos que están afectando el interés nacional. Entonces, habiendo dicho eso, la pregunta es, bueno, si esa es la realidad de Chile, ¿quién coordina e integra efectivamente todo este organismo de inteligencia? No hay un coordinador, no existe ese coordinador. ¿Quién integra y coordina estas distintas capacidades? Por ley, no nos hemos dado una arquitectura de inteligencia y más bien una arquitectura de seguridad nacional, donde la inteligencia es preponderante.
¿Cómo actúa este organismo en el marco de qué arquitectura si no tenemos? ¿Se facilitan las coordinaciones? ¿Se facilita el integrar capacidades? No. Claramente lo que posee hoy el país es insuficiente para los actuales retos y desafíos que enfrenta. Es insuficiente en la coyuntura y habría sido insuficiente aun cuando no estuviéramos enfrentando esta coyuntura. No somos capaces de advertir, de prevenir hoy día. Y eso es muy grave en todo Estado. Los Estados hoy día, los casi 200 Estados que hay en la comunidad internacional, creo que muy pocos desestiman la relevancia y la importancia que tienen los organismos de inteligencia. Ahora, habiendo dicho eso, creo que es importante también destacar que la inteligencia siempre, como función de políticos circunstancias. Ahora, las decisiones y responsabilidades son políticas. ¿Por qué esto es muy importante? Porque yo puedo tener el mejor servicio de inteligencia, pero si en definitiva el nivel político no le da cabida, no le da la importancia, no le da la preponderancia, no estima estos esfuerzos importantes, bueno, el resultado tampoco puede ser muy relevante. Y eso es cosa de verlo en algunos casos, aplicados a alguna democracia o algunos servicios de inteligencia bastante robustos. En el caso de Chile, y con esto para terminar, yo diría que esta función estatal requiere sin duda ser fortalecida en el más mínimo plazo y profesionalizada en el ámbito nacional o de la gran estrategia. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando actuales desafíos, retos y amenazas que el país no va a tener razonables posibilidades de salir adelante si no tiene buena información. Es como dice el dicho popular, vamos a empezar a dar palos de ciego. Y la verdad que la inteligencia no se improvisa. La inteligencia cuesta desarrollarla, cuesta tener todas las capacidades a punto, sobre todo más allá de las tecnológicas que hoy día existen, la inteligencia humana, que es la única que no habla verdaderamente de las intenciones. Y eso se forma con redes. Bueno, y eso es algo que yo creo que en lo cual estamos en deuda. Entonces, definitivamente no estamos en un buen momento, creo, y eso se nota. Y creo que el Estado, los organismos de inteligencia, no me queda la menor duda, hacen un tremendo esfuerzo, pero no están coordinados. Carecemos de esa arquitectura. Y en definitiva, si así estuvieran, también va a depender del respaldo que le dé el nivel político para desarrollar sus acciones, evidentemente en el marco de la ley, con todos los controles que toda democracia moderna tiene, pero con importante de decir que la función es importante. Y eso yo no lo veo con esa claridad hoy día ni en las últimas décadas. Sí, interesante, hay como dos cosas que me llamarían la atención, curiosidad histórica y también jurídica. Se me hubiese imaginado que después del 90 en adelante habría quedado nuestra democracia con una institucionalidad en inteligencia bastante robusta, pensando los tiempos de la Guerra Fría, etcétera, ¿no? Yo hubiera pensado que teníamos una institucionalidad realmente en ese sentido sólida, digamos. Quizás pasaron cosas o hubo reformas bajo los gobiernos de la Concertación que la fueron cambiando, puede ser. Como no conozco esa historia, por eso te decía un poco curiosidad histórica, y en lo jurídico también me llama la atención el que si es que se dispone de información a la autoridad política, como fue el caso de los 600 agentes clandestinos que se le avisó al presidente Piñera que habían ingresado al país los agentes bolivarianos, no haya una responsabilidad jurídica de parte de la, no sé si es así o no, es una hipótesis, de parte de la autoridad política de tener que responder, o sea, si es que yo sé, trabajo en la ANI y vengo y doy la información de que me van a botar las Torres Gemelas, me imagino, por sacar la situación del país para no dejarlo tan delicado, pero me imagino que si yo como presidente de Estados Unidos no hago nada, luego tengo una responsabilidad política que se transformaría eventualmente incluso en una responsabilidad penal
si es que se prueba que yo no tomé las medidas del caso. No sé cómo es el diseño acá, es simplemente una declaración de buenas intenciones, así como, señora Bachelet, tome, aquí están los vínculos del Partido Comunista con la FARC, tome, le trajimos la carpeta. No, mire, no sé qué pasó, porque, entonces no hay ninguna responsabilidad, o sea, no hay responsabilidad jurídica en Chile, no sé si lo sabes este aspecto o no, pero por lo menos me llamaría la atención, creo que tendría que haberlo, ¿no? Dos cosas. Yo hablaría, primero que nada, partamos por la responsabilidad jurídica. No se ha legislado en función de inteligencia en el país. ¿Quién comete espionaje? ¿Quién comete espionaje en el país? El único texto, y creo no equivocarme, que configura el delito de espionaje está en el Código de Justicia Militar. Pero un civil no comete espionaje, es muy difícil probarlo. Entonces, aquí hay una falta de legislación que penalice este tipo de conducta en lo jurídico. Por lo tanto, creo que allí hay un terreno en el cual no se ha desarrollado esa legislación. Pero sí, en el ámbito de lo político, hay responsabilidades políticas. Para eso hay un Congreso, y en el Congreso tiene comisiones, ¿cierto? Las comisiones de inteligencia del Congreso, de la Cámara de Diputados y Senadores, pueden hacer una acusación constitucional, le pueden pedir a la autoridad política que responda por la información que recibió, transparente que recibió, y hay sesiones secretas. Le pueden pedir, bueno, vamos a hacer una sesión secreta si se compromete fuentes y medios, pero nosotros necesitamos saber qué pasó, qué ocurrió, qué antecedentes tuvo, los tuvo o no los tuvo. Y eso ocurre en toda democracia. Yo solamente a modo de ejemplo puedo recordar que después de los atentados en septiembre del 2001 en Estados Unidos, el Congreso norteamericano dispuso de una investigación liderada por la representante Nancy Pelosi, que estableció en 800 páginas la responsabilidad completa del Estado respecto a los atentados. ¿Cómo fue un fallo del Estado de la información? ¿Cómo falló la CIA? ¿Cómo falló el FBI? ¿Cómo falló las distintas organizaciones? ¿Cómo falló también el conductor político? De una u otra forma. Se establecen las responsabilidades. Y eso es algo que también uno echa de menos acá. O sea, si uno tiene una hipótesis de que el presidente tenía o no tenía la información, bueno, a mí me parece que el Congreso tiene el legítimo derecho de solicitar que se transparente, se despeje esa duda, para que todos los chilenos tengamos claro qué ocurrió. Si eso es un mito, es realidad, ocurrió, no pasó, etc. Claro, entonces ahí esa es una de las cosas que se podrían avanzar en legislación en lugar de estar con las propuestas que tenemos descabelladas que nos hacen sentir que se nos... Hay tanto que hacer por mejorar lo que no Sí, estaba bien sí, y en lugar de hacer sí. lo que tenemos que mejorar, estamos echando a perder todo y esto ya no es una mera opinión. Esto yo ya lo digo con conocimiento empírico. Y respecto de eso, bueno, de echar a perder, ¿no? Hay mucha gente que está viendo con alarma esto, de que se hable de la macrozona norte, la macrozona sur, las dos cabezas en el fondo del mismo monstruo, una violencia que está descontrolada, que va creciendo y que va probando también el derrumbe del Estado de Derecho en esa zona. Y que va avanzando y comiéndose más o menos todo el país de a poco, ¿no? Y que esta alarma tiene a la base tres reflexiones. La primera nos habla de una situación del caos interno del país. La segunda de un contexto de fragilidad. Hay gente que está muy preocupado. ¿Qué pasa? Un poco volviendo al planteamiento inicial del comienzo, cuando hablaste de que ese monopolio de la coerción, en la medida en que se fracciona, se fisura, deja al Estado en una situación de mucho mayor debilidad frente a intereses externos. Y hay gente que piensa, bueno, pero si nosotros hoy día tenemos el caos en la macrozona norte, la macrozona sur, y hubiese interés de algún país vecino en invadir, ¿no? Sería prácticamente imposible ofrecer una respuesta de seguridad justamente porque no es posible, ¿no es cierto? Si uno tiene el caos interno, las Fuerzas Armadas difícilmente van a poder reaccionar frente a una agresión externa. Y la tercera reflexión, que está a la base de esta alarma, la primera el caos interno, la segunda esta situación de fragilidad que nos deja ante intereses externos, y la tercera, en realidad, tiene que ver con que este caos interno, hay gente que piensa que está provocado, es profeso, que parte importante de la inmigración que ha llegado, que en principio es positivo y que todos estamos de acuerdo en recibir a los inmigrantes, pero no cuando parte de esa inmigración vienen
digamos, personas que tienen por objetivo la destrucción del país. O sea, es una manera, la inmigración también puede ser una manera de invasión. Y hay gente que está muy preocupada con esa hipótesis que fuese real. Entonces, es posible ¿cómo ves tú esas tres variables, el caos interno, la fragilidad que estamos ante otros y también este problema de la inmigración que ya muchos están diciendo esto no es una cosa así, hay demasiada gente que está llegando con intenciones claras de destrucción, de revolución, entonces, no sé cómo ves tú esa situación, está muy complejo. Bueno, como tú lo mencionas, es evidente que nos encontramos en una crisis de Estado de Derecho, ¿no? Tanto en la zona norte, la zona central, como en la zona sur. Creo que en gran medida hemos puesto el acento en administrar los problemas. No nos hemos hecho cargo de los problemas de fondo. Más que adoptar efectivas medidas para su solución a través de una planificación y una gestión de una estrategia coherente que nos dé razonables posibilidades de éxito. Eso no ha ocurrido. Ejemplo, lo que ocurrió hoy día en la frontera norte. De haber implementado nosotros hace una década atrás una efectiva estrategia en la zona norte, estaríamos en mejores condiciones que hoy, sin ningún lugar a duda. Lo anterior es claramente una responsabilidad política. Pudimos haberlo hecho bastante mejor y no lo hicimos. Habían antecedentes, pero por cierto, ¿quién no medianamente informado no sabía que lo que estaba ocurriendo en Venezuela era una tremenda crisis humanitaria y alimentaria? Y esa crisis humanitaria iba a desencadenar en una migración relevante e importante en la región. O sea, era completamente lógico, predecible. Te pregunto, ¿qué medidas adoptamos nosotros para prever esa situación? Entonces, creo que ahí hay un problema y debe ser quizá esa una de las lecciones observadas que debemos tener como país. Hoy tenemos claro, y reiterando un poco el problema de seguridad y criminalidad que tenemos en el norte del país, con una inmigración descontrolada. Claro que todos estamos de acuerdo en la inmigración, pero hay que saber quién emigra. ¿Tenemos registro biométrico de las personas que están ingresando al país? ¿Sabemos quiénes son? No lo sabemos. Entonces eso es una tremenda vulnerabilidad que lesiona por lo demás la seguridad del resto de los habitantes y ciudadanos de este país. Pero sin duda, afecta su seguridad. En el centro del país, por otra parte, campean los grupos criminales que han capturado poblaciones completas y comunas. ¿Cuál es la situación que tenemos en algunas comunas complejas en el Gran Santiago? Bueno, el Estado allí no ejerce su potestad. Son otros los grupos que de una u otra forma han suplantado al Estado en es una realidad. La situación del sur y ya una violencia sin control. Entonces, la verdad es que tenemos un poco como la tormenta perfecta, o sea, no estamos en una muy buena condición. ¿Quién se ha beneficiado del anterior? Como tú muy bien señalabas, el crimen organizado. El crimen se beneficia de los estados débiles. Cuando los estados son débiles, el crimen organizado tiene mejores facilidades para operar. Entonces, muchas veces se dice, y esto es lo que he repetido incluso en unos artículos hace 10 años atrás, que al final del día el debate, la lucha es entre el crimen organizado versus el Estado desorganizado, o bien debilitado o ineficiente, que no es capaz, ¿cierto?, de seguir el ritmo al cual lo someten este tipo de organizaciones. Ahora, en relación a lo que tú mencionas sobre el calentamiento de la frontera, si se pudo haber dado por algunos factores. Bueno, claro, se da cuando hay una ausencia de coordinación estatal, primero que nada con los países involucrados en la inmigración, sin control. Eso es algo que debimos haber previsto, pero sin duda, producto de una crisis humanitaria y alimentaria que habíamos dicho anteriormente que era evidente. ¿Qué acuerdos concretos adoptamos? Pero más que los acuerdos, porque en Latinoamérica somos expertos en firmar acuerdos. ¿Qué resultados observables y medibles podemos exponer hoy? Como de la gestión producto de los acuerdos. Porque nosotros nos quedamos muchas veces en la firma del acuerdo y después nos olvidamos de su implementación. No, aquí hay que implementar, hay que ver en terreno qué está ocurriendo con responsabilidades claras. Y eso es algo que lo puedo decir con propiedad, porque a mí me tocó estar en el norte durante el 2015 al 2017 y fui parte de ese proceso. O sea, lo conozco en detalle, cómo se hizo presente las vulnerabilidades que estábamos sufriendo con 850 kilómetros no lineales en la frontera con Bolivia, con más de 100 pasos, los cuales controlamos menos de 10 en concreto. Bueno, ¿tiene el Estado de Chile capacidad para haber diseñado una estrategia para un mejor control? Sin duda. Sin duda.
Ahora, el accionar de grupos de organizaciones criminales internacionales da cuenta de esto, lo observa. ¿Y qué hace? Bueno, aprovecha las ventajas entregadas, porque la ven como una oportunidad en las favorables condiciones existentes en el Chile de hoy. Países, por lo demás, e instituciones internacionales que ideológicamente, de una u otra forma, hayan resuelto apoyar el accionar en contra del interés nacional de Chile, constituyen hipótesis que, en mi modesta opinión, coincido contigo, no debiéramos descartar. Ausencia también de estimar a futuro el impacto del concepto de plurinacionalidad boliviano y su iniciativa RUNASUR, con implicancias geopolíticas y territoriales para nuestro país, que podría crear nuevos conflictos en fronteras. Pero necesitamos que alguien nos venga a decir esto si es público, está ahí. El 25 de abril de 2021 en Cochabamba, con delegaciones de Ecuador, Argentina, Perú, Bolivia y Venezuela, Evo Morales anunció la intención de unir a los movimientos indígenas y sociales de la región para luchar ¿por qué? Por la liberación de América, mediante ¿qué? Una América plurinacional, pretendiendo la unión del pueblo aymara y para partir de allí insistir en una salida al mar. Che, él está haciendo muy bien su pega, muy bien su relato, muy bien su objetivo. ¿Para cuándo estaba previsto el segundo encuentro de la RUNASUR? Yo solamente estoy colocando algunos antecedentes que me parecen son importantes. Estaba fijado para diciembre del 2021 en el Cusco y en un encuentro que presidía el presidente peruano Pedro Castillo Morales. No se realizó finalmente. El presidente se vio obligado a cancelar. ¿Quién reaccionó en Perú? La diplomacia peruana, Torre Tagle, con mucho rigor, declarando a RUNASUR como una clara amenaza para su soberanía, independencia y seguridad del Perú. Lenguaje pristino, castellano, nítido, claro. Y ya en noviembre del 2021, la Comisión de Relaciones Exteriores peruana había declarado a Morales persona non grata. Bueno, ¿qué es esto de la RUNASUR? Y nosotros todavía estamos en el análisis. La plurinacionalidad en el caso de Bolivia, desarrollada por García Linera, asume, entre otras cosas, que la nacionalidad asociada al Estado es derivada de múltiples nacionalidades ancestrales, con lo que se rompen las bases en que descansa la verdadera soberanía estatal, así como la unidad y cohesión nacional gestada en casi 200 años. Ahora, los adversarios, evidentemente, el interés nacional de Chile y a nuestro propio país, pueden aprovechar los momentos de debilidad, qué duda cabe, usando la vieja estratagema de vivir para reinar. Ello no puede pasar inadvertido en nuestro país, menos y más convención. Pero para eso será que nos demos cuenta, en primer lugar, de dónde estamos, qué es lo que ocurre, y que nuestra inteligencia esté haciendo lo suyo, aportando los antecedentes a nivel político, para hacerles ver precisamente los riesgos que ocurren con este tipo de medidas que toman algunos estados en forma unilateral, pero que pueden acabar afectando el interés nacional de Chile en forma bastante seria. Sí, tenemos ahí también otro problema, yo creo, no sé cómo lo ves tú, pero al menos desde la ciencia política, a mí me ha llamado la atención que parece el socialismo del siglo XXI haber inaugurado un nuevo tipo de régimen particularmente latinoamericano, que es lo que se ha dado en llamar la narcodictadura, donde ya no es que la mafia le compita al Estado frágil y débil, sino que la mafia termina siendo la clase política. ¿Y a qué voy con esto? O sea, cuando uno piensa sobre todo en Bolivia, en Evo Morales, que él fue en las elecciones, la gente ya no lo quiso más, ¿no es cierto? Y ahora está metiendo presa, o sea, tiene presa hace mucho tiempo a quien le sucedió, esta mujer que está en huelga de hambre, y si uno lo piensa con Ortega o lo piensa con Maduro, ni más ni menos, ¿no es cierto? En realidad esos son regímenes que están viviendo del narcotráfico y que tienen íntimas redes con el narcotráfico y con la producción de droga, y lamentablemente nosotros llegamos en Chile a ser el cuarto país más importante de exportación, y eso que no somos productores de droga hacia Europa, por lo que se ha ido saliendo en las últimas noticias. Entonces uno dice que qué complejo, porque esto que viene de UNASUR, este indigenismo que plantea una gran nación indígena, que sería todo el continente latinoamericano, en realidad se funda, las bases que tiene, productivas, digamos, entre comillas, si es que se puede hablar así,
Es el narcotráfico, es la mafia, es la droga, es aquel competidor del Estado que termina por adueñarse del aparato estatal. Y eso, por lo tanto, creo que es algo que la teoría política no conocía. No hay como un marco teórico, yo nunca había visto, Hannah Arendt dice que los totalitarismos son como el último régimen que emerge con esta modernidad y esta exacerbación de un cierto racionalismo que nos conduce a la actitud ideológica, digamos, a la posibilidad de abrazar ideología. Pero la narcodictadura, yo había visto algo similar cuando se hablaba de Hamas y Hezbollah en los territorios palestinos, en que ellos reemplazan al Estado que es ausente. Y luego sí, efectivamente también llegan y se pelean por el poder político, digamos, pero finalmente es bastante caótica esa situación. Es lo más parecido que yo conocía respecto de esto, pero un régimen que protege y es aliado con los narcoterroristas y y que expande su narcoterrorismo a nivel continental a través de las mafias, justamente, que están todas en una red, es algo que estoy teorizando, obviamente que hay muchos matices, pero estoy tratando de quedarme con lo esencial de esto. Es algo completamente nuevo para la teoría política, como también lo es el hecho de que tengamos una asamblea, la teoría de la soberanía, ¿no es cierto? Que supuestamente el pueblo delegó su soberanía en estos constituyentes, que lo que van a hacer es destruir la soberanía. Entonces, eso es como, ¿no es cierto? Como la imposibilidad racional de cómo resolvemos eso. No sé cómo ves tú desde tus conocimientos de lo que significa, yo lo puedo ver en mi área filosófico-teórica, ¿no? El desafío que sería para mí desarrollar una teoría en torno a la narcodictadura como el nuevo régimen político o la inauguración de un nuevo régimen político históricamente hablando. ¿Y cómo se vería eso entonces desde los análisis más de estudio estratégico, defensivos, que son en los que tú tienes tu skills? Sí, bueno, muy buena tu pregunta. Yo diría en primer lugar que el narcotráfico como fenómeno es un fenómeno que efectivamente va a permear a toda la sociedad y va a demandar de una u otra forma o intenta por lo demás capturar ciertos segmentos del Estado eh, para, para, para facilitar el negocio que hay detrás. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros hace más de 20 años atrás que sabíamos que en nuestra región hay un proceso complejo en materia de narcotráfico, que estaba el caso colombiano, el caso peruano también en la época de Sendero Luminoso, y cuando se anuncia un proceso de paz en Colombia, yo me habría preguntado, bueno, ¿cuál es el impacto que esto tiene en buena hora para Colombia, pero cuál es el impacto que esto tiene para la región? Si las FARC van a deponer sus armas, ¿quién se va a hacer cargo del negocio de narcotráfico? Van a ser los mismos actores, van a ser actores que van a excindir de la FARC, van a ser otros nuevos actores, pero ¿quién va a continuar con el negocio del narcotráfico? Y esa pregunta me da la impresión que no la hicimos. Lo vimos como nos dejamos llevar seguramente con nuestro buenos deseos, con un proceso de paz, pero no analizamos la otra cara de la moneda que tenía ese proceso respecto a ello. A los pocos meses de que se anunció ese proceso, se anunció en Latinoamérica la creación del Narcosur, que eran organizaciones criminales de Colombia, Perú, Paraguay, Bolivia y Brasil. Se estimaba que eran una suerte de 30.000 hombres, probablemente en armas, cuando la FARC tenía entre 8.000 y 12.000 hombres. Entonces, lo que ha ocurrido es que en alguna medida el narcotráfico ha permeado en los distintos países, debilitando aún más el Estado. Y eso es lo complejo. En una región donde el proceso de consolidación de Estado ha sido tradicionalmente débil, donde las instituciones son frágiles, excepto Chile. Chile era mirado hasta poco tiempo atrás como la excepción. Incluso en el último ranking de Foreign Policy que acaba de salir la semana pasada, recién, Chile bajó su categoría a una democracia con determinados problemas. Digamos. No es una democracia frágil. Eh, eh, Sin ningún lugar a dudas, estos índices son relevantes porque son índices que son analizados no solo por el mundo académico, sino que principalmente por los grandes inversionistas que ven cómo un Estado pasa de una categoría a otra. Eso tiene que ver también con las decisiones que se toman en los principales organismos internacionales respecto de los créditos internacionales que se le otorgan a los países.
al ver en el nivel en que están clasificando. Bueno, con todo creo que el riesgo es que el narcotráfico se apodere de determinados segmentos del Estado a través de la corrupción permanente, y no nos damos cuenta. Y para ello se requiere, una vez más, una buena inteligencia, una voluntad política de quienes están a cargo del Estado en forma transitoria en cada gobierno de turno, de poder dar una lucha importante, relevante, para mantener esto bajo control. En caso contrario, puede terminar apoderándose de parte importante, yo diría, del Estado. Yo total del Estado, sino que existe una cierta figura estatal que en lo internacional le brinda la protección o el escudo para poder seguir desarrollando sus actividades ilícitas. De allí que se hable de lo que es el narcoestado. Cuando tenemos autoridades de primer nivel en la línea política que están involucradas directamente en el proceso de exportación de drogas, como fue el caso en la década pasada en Chile, cuando Chile advirtió a la DEA y se produjo la detención del jefe de la policía boliviana. Bueno, esos son aspectos que nos deben preocupar bastante, porque indican un grado de penetración de estas organizaciones importante. Por lo demás, en la región existen organizaciones criminales de tipo internacional, y que la pregunta no es si iban o no a llegar a actuar en Chile, la pregunta era cuándo iban a llegar, pero era evidente que iban a llegar. Entonces, bueno, nuevamente uno puede preguntar, ¿qué medidas concretas nosotros adoptamos para impedir que eso se diera de esta forma? ¿O nos dormimos nuevamente en no hacer nada y en pensar que Chile está protegido por su desierto y su cordillera, lo que es ingenuo? No lo hemos hecho. ¿Todavía estamos a tiempo? Yo creo que sí, todavía estamos a tiempo, pero creo que nos queda poco tiempo para poder revertir y adoptar medidas concretas en torno a los distintos riesgos y amenazas que están a la vuelta de la esquina en el caso nacional. Es notable cómo nos perdemos de realmente lo que es relevante para el futuro de un país, y nos quedamos entrampados en asuntos mitológicos de fe posmoderna, que es la peor de todas porque es fea y no nos trae ni siquiera una posibilidad de elevar la esperanza o de vernos a nosotros mismos como no sé, seres que sean distintos como las hadas, como esto, no, ahora somos puras alimañas, zombies, dormidos, despiertos, etcétera, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque estás tocando los puntos neurálgicos de aquello que nunca debió de haber sido irrelevante, y nosotros claramente hemos tenido décadas de políticos que no se han hecho cargo de estos temas, e incluso de una ciudadanía que cuando oye el 10 de octubre de 2019 a Mike Torsini decir que el narco había llegado al Congreso, no se siguen preguntando de dónde salió esa declaración, ni la de Carlos Montes, ni el tema del Partido Socialista y sus redes con el narcotráfico, ni las acusaciones del Partido Comunista y sus redes con los grupos narcoguerrilleros de la macrozona sur, etcétera. Todo eso en Chile, ni los incendios de 2017, por favor, si todavía no sabemos qué pasó ahí. En Chile como que nunca sabemos nada, y ahí es que me gustaría, justamente para evitar que ciertas cosas fundamentales no queden a la vista, al menos de los telepensantes que gustan de profundizar y de comprender a fondo los fenómenos que nos están afectando. Me gustaría citarte a ti en un artículo que publicaste en El Mostrador junto con Regiat Coyumbian, respondiendo a Augusto Varas. Esta es otra preocupación que ha sido muy potente en el mundo de quienes están pensando, que está vinculado justamente a lo que se enfrentan las Fuerzas Armadas con las transformaciones que se proponen, y en este caso en específico ustedes respondían a Augusto Varas, cuya forma de entender la situación de las Fuerzas Armadas es la siguiente, lo cito, dice: durante la dictadura, las Fuerzas Armadas se refundaron a sí mismas, convirtiéndose en un poder de seguridad como parte central de la arquitectura autoritaria, con reglas que en su mayoría las rigen hasta hoy.
se autotransformaron en una corporación con altos niveles de autonomía institucional y política al interior del Estado. Ustedes muestran que Varas comete un error, van citando punto por punto aquellos diseños institucionales que no permitirían bajo ninguna circunstancia hablar en los términos que él lo está diciendo. Sin embargo, nosotros podríamos, difícilmente nos estaríamos equivocando si dijésemos que la futura ministra de Defensa y su subsecretario no piensan igual que lo que piensa Varas. Y ahí la pregunta es, bueno, si es que esta premisa se toma como verdadera, ¿qué nuevo diseño podría llegar a proponerse para las Fuerzas Armadas bajo esta premisa? Después, hay mucho temor en que las Fuerzas Armadas se transformen en fuerzas polivalentes, adecuadas a la plurinacionalidad, porque aquí además esta institucionalidad va a tener efectos, obviamente, que sobre las Fuerzas Armadas. Y también preocupa la creación de un Estado Mayor conjunto que suprima el cargo de comandante en jefe, que se intente hacer una profunda transformación de la doctrina, de las tradiciones de las Fuerzas Armadas, que sabemos que son uno de los pilares fundamentales del Estado-Nación, y aquí claramente lo que hay desde al menos el diseño institucional de la Convención Constituyente es un ánimo de debilitar la República como Estado-Nación. Entonces, ¿tendrá fundamentos el temor? Podríamos decir que la perspectiva de Varas probablemente la comparta Maya Fernández y su subsecretario. Podría descartarse, en el caso de Maya Fernández, que esta es otra pregunta fundamental, la participación de agentes cubanos como asesores de esta futura ministra de Defensa, dada su condición de hija de un ex agente cubano que ella vivió la mitad de su vida en dicho país. No es que llegó acá a los 3 años y no tenía toda su socialización temprana y mediana desarrollada ya en Cuba. Estas son algunas de las preguntas que surgen a partir del artículo, muy buen artículo que ustedes escribieron en el Mostrador respondiendo a Varas. Sí, bueno, efectivamente nosotros no coincidíamos con Augusto Varas en el tema de cómo él se aproxima al tema de la autonomía, porque hoy día existen todas las normativas legales y administrativas para que el control político de la defensa haga su labor. No hay excusa para ello. Los presupuestos se fijan en el nivel político, los ascensos se fijan en el político, y es en definitiva las fuerzas que están subordinadas al poder político, no en lo legal, sino que yo diría en lo cultural también. Habiendo estado 40 años, nunca hubo alguna situación, sobre todo en las últimas décadas, que me hiciera pensar en forma contraria. Digamos, quien tenía el poder efectivamente era la autoridad política. Entonces, ese control político sí hay que ejercerlo. No puede estar ausente. Cuando falla, no me la culpa a lo que hay que preguntarse también hasta qué punto el control que yo estoy llamado a tener lo he realizado con efectividad. Dejando claro que no creo que haya cuotas de autonomía relevantes o importantes, porque en lo relevante y lo importante está normado. Si hay una situación muy particular, bueno, corríjanla, digamos, y con eso se soluciona el problema. Porque lo que hay que cuidar es que tenemos Fuerzas Armadas extremadamente profesionales y de muy buen nivel a nivel internacional. Cuando vienen los comandantes en jefe a Chile de visita a los ministros de Defensa, lo que piden es precisamente fuerza para poder actuar en compromisos internacionales, para poder actuar en ejercicio internacional. Y de hecho Chile, de acuerdo a sus medios, participa en varios. Pero no solo participa, lidera los ejercicios internacionales. Porque la gente tiene la experiencia, el conocimiento, el lenguaje. Normalmente los ejercicios evidentemente son en idioma inglés, etc. Pero en la suma de esto, lo que uno ve son Fuerzas Armadas muy profesionales y que dejan muy bien puesto el nombre de Chile. Y creo que eso es un activo, es un bien que hay que cuidar. Entonces, uno podrá estar más o menos de acuerdo con la autonomía, pero el tema es que la cancha está rayada, existen las normas jurídicas, existen las normas administrativas, y aquí hay que exigir el cumplimiento. Y las autoridades que no lo cumplan, bueno, le harán efectiva la responsabilidad del caso. Ahora, ¿hay espacio para mejorar la defensa? Que es la segunda pregunta que tú me decías. Sí, claro, siempre hay espacio para perfeccionar la defensa.
Si queremos avanzar hacia un modelo conjunto, todo lo que implique de una u otra forma perfeccionar lo conjunto, que es la capacidad de coordinarse e integrarse, porque no hay que confundir lo conjunto con el que vistan todos iguales, que tengan todos el mismo tipo de bota, porque son instituciones cuya naturaleza es distinta. Operan en forma distinta, entrenan en forma distinta, se educan en forma distinta, porque operan en un medio ambiente diferente. Y eso es una característica lógica. Ahora, lo conjunto, ¿qué involucra? Que puede asumir esas distintas capacidades, integrarlas y coordinarlas. Y eso siempre es posible. ¿Es posible fortalecer lo conjunto? Sin duda. ¿Es posible generar un Estado mayor conjunto más robusto? También. Pero Chile va a tener que resolver si ese ámbito conjunto, que se denomina hoy día Estado Mayor Conjunto y que se ubica en el Ministerio de Defensa Nacional, va a ser un organismo asesor, como es el modelo norteamericano, el que John Chief está, un asesor que manda, comandante operativo, o va a ser un organismo asesor o un organismo conductor de fuerza. Porque si es un organismo conductor de fuerza, tiene que tener fuerza a su mando. ¿Y dónde están las fuerzas hoy día? En los comandos conjuntos. Entonces, bueno, ahí hay que resolver, bueno, ¿va a mandar el comandante el comando conjunto o va a mandar el jefe de Estado Mayor conjunto? Porque el tema al final se transforma en un uso de determinados medios, y los medios nuestros son limitados, son escasos. Entonces hay que determinar la mejor forma de que Chile emplee sus medios en una crisis, y eso pasa por profundizar lo conjunto, y en eso creo que hay espacio, y eso es perfectamente conversable, y lo que sí yo diría, hay que asumir una solución a la chilena, sin copiar, sin copiar determinados modelos, porque la realidad geopolítica y geoestratégica de Chile es distinta. Tenemos que ser capaces de dotarnos de nuestra propia doctrina, y en lo conjunto también. Seguramente podemos copiar y adaptar algunas buenas soluciones, pero lo fundamental es pensar la defensa de Chile, reflexionar sobre la defensa de Chile y avanzar en todo lo que la fortalezca. Yo a eso no le tengo temor y creo que eso se puede hacer perfectamente bien sin eliminar la figura de los comandantes en jefe, porque aquí, cuando esta discusión se da en los niveles altos de la conducción política, empezamos a hablar de cosas que son, que no es lo relevante, no es lo medular. Estrella para el jefe de Estado Mayor Conjunto. Bueno, si tiene 4 estrellas o 3 estrellas, no lo importante es la misión que reciba para la conducción. Si es un general con experiencia, con 3 o 4 estrellas. ¿Eso significa eliminar los comandantes en jefe? Creo que en nuestra cultura institucional y de defensa no sería lo apropiado. Creo que se pueden mantener los comandantes en jefe encargados de proveer la fuerza que el conductor conjunto requiere, entrenada, equipada, instruida, para que él la emplee y la entrene, fundamentalmente la entrene, porque hoy el conductor conjunto no tiene capacidad de entrenar la fuerza, salvo en una alarma verde. Eso es lo que es público. Y eso se puede mejorar. Por lo tanto, yo creo que la figura se podría perfectamente mantener, porque son aspectos de detalle, pero lo medular, en el fondo, es privilegiar la interacción conjunta, la interoperabilidad, la capacidad de tener una fuerza flexible, dinámica, moderna, tecnologizada, que sea capaz de enfrentar los distintos desafíos que el país tiene. Yo en eso no me resto. Y finalmente, con el tema de quiénes son las autoridades que eventualmente llegan a, a ejercer como ministro de Defensa con todas sus particularidades, creo muy importante tener en cuenta que quien ocupe esos cargos se debe, en primer lugar, como toda autoridad política, a la defensa del interés nacional, el interés de Chile, que es lo que ella tiene la acción de cautelar. Si en alguna coyuntura alguna autoridad política lesiona en esas instancias políticas, bueno, para eso están los equilibrios de poder del Estado. Y el Congreso tiene sus atribuciones para citar o acusar a esa autoridad respecto de alguna conducta que es lesiva para el interés nacional. O sea, eso es lo que se estila en toda democracia, y creo que es lo que debiéramos cautelar en muy buena forma, porque al final del día lo que se trata es de defender el interés nacional de nuestro país, y eso no tiene precio. Y para quienes hemos estado en las Fuerzas Armadas, evidentemente,
es un bien extremadamente relevante a cautelar en todas y cada una de las circunstancias. Sí, es interesante cómo se ha avanzado una ideología globalista y que ha ido siendo capturada, digamos. Este proceso tan bueno de la globalización ha ido siendo capturado por una impronta política que justamente tiene como objetivo el término de la existencia de los Estados-nación. Yo revisé un proyecto que se presentó respecto a las Fuerzas Armadas, donde se las cambiaba por fuerzas de defensa. Sí. Parte de su rol era como ser amiguis de las otras Fuerzas Armadas, de las otras Fuerzas de Defensa del resto de los países latinoamericanos. O sea, y además hacer proselitismo político, o sea, participar o sea, realmente esto estamos un poco, tengo un pariente que me decía que los chilenos decidimos volvernos locos Sí. y no nos vamos a terminar, porque es una locura y la defensa del Estado-Nación no es un mero gustillo que uno se da. Y a mí, No, en ese no. sentido, yo invito a todos los que tengan interés realmente de leer los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt y de ver qué pasó con el pueblo judío en la Alemania nazi, porque justamente uno de los argumentos que ella esgrime para explicar cómo fue posible ese horror y barrer así con un pueblo de esa manera, es porque no tenían un Estado-nación donde vivir, no tenían ciudadanía propia, porque no tenían en definitiva toda la estructura que un Estado da para resguardar a sus ciudadanos. Y por lo tanto, acá no es una mera declaración de buenas intenciones, esto tiene consecuencias prácticas empíricas que obviamente no se estudian en ninguna parte porque a nadie le interesan, nadie le interesa, digamos, en términos de que forme parte de los currículums escolares, universitarios, etcétera, pero son las cosas de las que todo ciudadano de una democracia debiese estar consciente para poder llamar a proteger y para poder ayudar a proteger. Bueno, y entrando en otro tema también que yo sé que tienes muy, muy buena información, análisis y trabajo realizado durante tu vida académica profesional. Estamos en un contexto internacional complejo, ¿no? Porque esto de Vladimir Putin diciendo, amenazando prácticamente al resto de Europa, sobre todo a Francia, ¿no? Que va a usar su armamento nuclear, y uno ya, pobres ucranianos, yo de verdad, o sea, uno ya como que está teniendo compasión por una parte importante del planeta que debiese de estar mucho mejor de lo que están, por ejemplo, los africanos. Entonces, a los que uno siempre tuvo compasión y a los que uno siempre hubiera querido poder ayudar a salir adelante. Y entonces ahí uno está observando además a este Vladimir Putin, que ha querido meterse permanentemente en el patio trasero de Estados Unidos, y un Estados Unidos hoy día menos atento que nunca a lo que sucede en Sudamérica. Entonces, ahí surgen varias preguntas. La primera es la relación obviamente de Putin y Estados Unidos y cómo se ve este mundo que ya no puede entrar una nueva guerra fría, porque ya al menos sería entre tres o cuatro potencias, uno diría, ¿no? La Unión Europea, China, Rusia y Estados Unidos. Por lo tanto, ya sería, y es difícil aliar esos bloques, así como no es que sean dos y Sí. dos o uno y tres, está todo muy, muy complejo. Y la segunda parte de la pregunta tiene que ver entonces con la relación de Rusia y Nicaragua, que Ortega le ofreció a Putin recibir tropas rusas. Sabemos que Rusia ha tenido importante presencia en Venezuela, pero también China, y ahora China y Argentina. Entonces, como que de alguna manera China y Rusia se empiezan a hacer muy presentes en nuestro continente y Estados Unidos, por otra parte, parece como brillar por su ausencia. ¿Cómo ves tú ese escenario más amplio? Sí. Gracias, Vanessa. Mira, antes de contestar la pregunta, un breve comentario a lo anterior. Cuando hay personas que promueven una indicación para crear fuerzas de paz, como pretendiendo que de una u otra forma, al tener fuerzas de paz, yo me voy a alejar, voy a obviar cualquier crisis internacional en el futuro, voy a vivir en una suerte de paz perpetua, es de una ingenuidad que no tiene nombre. Lamentablemente es cosa de mirar el escenario internacional para ver los distintos conflictos que emergen cuando uno menos los espera.
Y las Fuerzas Armadas, como tú muy bien decías, existen, o la Defensa Nacional, para la defensa de la soberanía nacional y para que este país pueda tener la paz que requiere para desarrollarse. ¿Por qué? Porque a cualquier actor que intente modificar esa circunstancia de paz, la respuesta potencial que va a recibir es una respuesta que lo inhibe a actuar en contra de nuestro interés. Para eso existe la Fuerza Armada, para eso se preparan, para eso entrenan permanentemente. Y no el análisis de la señora Juanita, como se dice, que dice, oiga, los militares están para la guerra. Si guerra no va a haber, ¿para qué están los militares? Bueno, claro, es un análisis bastante simple, pero falso, porque los militares están para brindarle la seguridad que requiere el Estado, porque el Estado como forma de organización política tiene una última ratio, que es el bien común, y el bien común se expresa en términos de seguridad, desarrollo y bienestar. Bueno, en la seguridad, las Fuerzas Armadas permiten que ese desarrollo sea efectivo permanentemente, ¿cierto? Disuadiendo, previendo cualquier amenaza que se cierna sobre el país. Entonces, a mí me sorprende ver cómo hay personas que creen que estamos en una suerte de bosque encantado, en Disneylandia, en un escenario internacional que es muy benigno, cuando precisamente la situación que tú mencionas ahora es el mejor ejemplo de que no lo es. Estamos con un probable enfrentamiento, crisis o conflicto armado en Europa. Hay conflictos armados en prácticamente todos los continentes. La guerra como fenómeno no se ha logrado eliminar. Hay un 8% prácticamente en varios estudios que se han hecho de miles y miles de años en que el ser humano ha gozado de paz o el globo ha tenido paz. Es un 8%. Permanentemente hemos vivido en conflicto. No digo que es parte de la naturaleza humana, porque requeriría un estudio bastante más profundo, a pesar de que hay algunos autores que sí lo señalan. Pero lo que quiero decir es que un país como Chile no puede, digamos, no puede no tener Fuerzas Armadas preparadas para esto. Termino en ese ámbito para pasar un poco a que tenía un profesor en Estados Unidos que era John Aikenberry, que hacía orden internacional. Me fascinaba porque explicaba muy bien lo que era la lógica bipolar que vivimos desde el 45 hasta el 89, con dos grandes potencias que dio origen a la Guerra Fría, como la denominó un periodista norteamericano, Walter Lippmann, en un artículo, en oposición a lo que era no la Guerra Fría, sino que la guerra de Hot War, la guerra verdadera. Y también explicaba cómo era el multilateralismo y cómo podría eventualmente ser un unilateralismo, y cuál era más pacífico, cuál no, etc. Bueno, y finalmente parece que los hechos demuestran que lo más pacífico dentro de todo fue un orden internacional bipolar, porque cuando es multipolar tenemos el ejemplo de cómo llegamos a la Primera Guerra Mundial, que era un orden internacional multipolar de grandes potencias, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Rusia por otro lado, etcétera, etcétera, imperios, y fue el fin de los imperios. O sea, lo que quiero decir es que hoy día estamos viviendo una suerte, una vuelta a la multipolaridad. Y la vuelta a la multipolaridad, después de un periodo de una suerte de unipolaridad manifiesta de Estados Unidos cuando vence el término de la Guerra Fría. Y esta multipolaridad es muy compleja porque se produce la competencia entre grandes poderes. Y cuando hay competencia entre grandes poderes, aumenta el nivel de fricción, aumenta el nivel de influencia, aumenta el nivel de conflicto. Y finalmente, en esta competencia entre grandes poderes es cosa mirar la historia, porque como decía Mark Twain, la historia no se repite, pero rima. A mí me encanta la guerra del Peloponeso, ¿cierto? Que fue un conflicto extraordinario entre los atenienses y los espartanos, y siempre me encanta preguntar quién ganó la guerra del Peloponeso. Y bueno, el que ha leído dice Esparta, sin ningún lugar a dudas. No fueron los espartanos, fueron los persas. Porque a quién le convenía que en el mundo griego hubiese una verdadera guerra civil entre los atenienses y los espartanos, entre la Liga de Delos y la Liga del Peloponeso. Él fue el gran ganador. Bueno, en esta lucha hoy día entre grandes poderes uno puede preguntar a quién le conviene, a quién le conviene el enfrentamiento entre dos grandes poderes. Seguramente un tercer poder que está manipulando para poder generar una mayor influencia en esto. Y indudablemente que el conflicto que se vive hoy día entre Rusia y Ucrania es de larga data y tiene razones históricas, culturales,
importante. No hay que olvidarse que en alguna medida la Rusia fue fundada en lo que hoy es Ucrania, ¿cierto? Eso todos lo sabemos, y producto de las invasiones mongolas trasladaron la capital a Moscú. Pero las tribus Ruskev estaban en Ucrania y hay una circunstancia histórica. Cuando se convierte Vladimir al catolicismo ortodoxo, a la Rusia lo hace precisamente Crimea, y por qué Crimea era tan importante. Cuando Nikita Khrushchev le entrega Crimea a Ucrania, jamás se imaginó que iba a haber la disolución de la ex Unión Soviética, y posteriormente Lenin está un poco influido evidentemente por toda esa carga histórica que la región tiene, y adicionalmente por las distintas invasiones de que Rusia ha sido objeto a lo largo de toda su historia. Uno se olvida que uno de los primeros que invadieron el mundo ruso fueron los vikingos, después vinieron los tártaros de Crimea, tenemos la invasión mongola alrededor del 1200, la invasión de Suecia en 1700, la invasión napoleónica en 1800, la invasión alemana en 1941. O sea, ¿qué quiero decir? En la mentalidad rusa está el tener un espacio de seguridad para una supuesta invasión, que por lo demás es producto de esta larga historia de invasiones que ha sufrido. No lo estoy justificando, simplemente estoy diciendo cuáles son los elementos que de una u otra forma marcan el accionar de estos grandes líderes. Y por ello que Ucrania es tan relevante o tan importante, porque es un espacio de seguridad. Ahora Estados Unidos y Europa, con la expansión de la OTAN, indudablemente le han puesto presión un poco a este sentimiento ruso de ese espacio de seguridad. No es justificable lo que está ocurriendo en lo absoluto, porque son estados independientes y soberanos hoy día, pero simplemente creo que esta competencia entre grandes poderes y esta actitud de Rusia se explica en alguna medida por estas condiciones de tipo externa, de tipo histórica, pero también interna, porque Putin es un maestro de ajedrez y sabe jugar muy bien cuando tiene problemas internos en generar algunas crisis, como fue en el despliegue de tropas cuando tuvo una crisis importante económica en 2015, en la participación en Siria. Entonces, uno se pregunta y trata de encontrar la respuesta en qué es lo que está en juego. ¿Qué es lo que está en juego aquí con esta crisis? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar a Putin en el uso de la fuerza? Ucrania, evidentemente, es un país que no tiene la capacidad de defenderse de la fuerza militar que tiene Rusia en tamaño. O sea, la capacidad, la voluntad la tiene, y seguramente en un caso lo haría, pero aquí el tema es qué implicancias tiene eso para Europa. Y allí uno puede observar una tensión y fricción entre dos conceptos, un concepto eurocentrista y un concepto euroasiático. Putin tiene un concepto geopolítico euroasiático, no un concepto eurocentrista, ¿te das cuenta? Y uno de sus principales asesores y filósofos, Putin, que está atrás de él, que me tocó leer un libro de él hace 2 años atrás, por suerte, alguien me lo recomendó y no me arrepiento. La tercera sacó la semana pasada recién un artículo de él. Él es como el padre de lo euroasiático y es muy influyente en Putin. Entonces lo que ahí está ocurriendo un poco es cómo Putin está moviendo sus piezas, pero las mueve, la pregunta es, ¿cuánto las mueve por el interés nacional ruso? ¿Cuánto las mueve por su interés personal de perpetuarse y seguir en el poder? O seguir manejando un país en el cual al interior de la corrupción y determinado. Entonces, esas son las lecturas que creo que despejan y hacen comprender un poco mejor la competencia. Ahora, por otro lado, Estados Unidos no tiene, en lo que es Latinoamérica, pasando a Latinoamérica, no tiene ni nunca ha desarrollado en el último tiempo, yo diría el último intento fue quizás la Alianza por el Progreso, una estrategia para la región, una estrategia de verdad, digamos, una estrategia que tenga sentido, que tenga objetivo. Estados Unidos se relaciona con la región en forma bilateral, no en forma multilateral, a pesar de los foros y encuentros que existan, en un caso a caso, con distintos ritmos con cada uno de los países. Y hoy día ha visto desafiado el nivel de influencia que tiene en Latinoamérica, principalmente por el accionar y la penetración china
en el ámbito económico, en el ámbito estratégico, y por Rusia, que no se queda atrás, e incluso Irán. Entonces, en este escenario que está tan complejo, se torna más relevante que nunca pensar el interés nacional de Chile. O cómo esta circunstancia que está ocurriendo en nuestro continente nos va a afectar como chilenos. Entonces, cuando uno observa eh, lo que está pasando, se comienza a vivir una desesperación de darse cuenta que son cosas que a lo mejor las dejan para el ámbito académico, para el aula, pero tienen implicancias directas en el corto plazo, en lo que va a ocurrir. Entonces nosotros hoy día ya debiéramos estar, por lo menos, teniendo una idea clara, qué significa esto de competencia entre grandes poderes y el accionar de China en la región versus Estados Unidos. ¿Qué significa que Rusia esté más activa en la región? Fundamentalmente con Argentina. ¿Cuál es la postura que van a tomar estos grandes actores en este escenario o en este orden internacional multipolar respecto a la Antártica, cuando nosotros vayamos a defender nuestros legítimos intereses soberanos? ¿Cuál es la actitud que va a tener China? ¿Quién va a favorecer? ¿Va a favorecer Argentina? ¿Cuál es la actitud que va a tener Rusia respecto a lo mismo? ¿Cuál es la actitud que va a tener Estados Unidos? Etcétera. Bueno, son las preguntas que me imagino alguien en algún lugar de este gobierno estará pensando. Bueno, en el Estado más bien. El gobierno va de salida y el 11 de marzo hay un cambio de gobierno, pero alguien debiera estar realizando estos análisis que son tan relevantes o tan importantes para la seguridad y el desarrollo de Chile. Eso creo que es otra deuda. Tenemos que tener la capacidad de pensarlo estratégicamente. Chile no se está pensando estratégicamente. Y para eso, básicamente, como lo hemos dicho en innumerables oportunidades en tu programa, requiere una arquitectura de seguridad y requiere de una arquitectura de inteligencia que pueda entregar mejores posibilidades a nivel político de adoptar las mejores decisiones. No vienen tiempos fáciles, porque a toda esa dinámica geopolítica hay que sumarle el tema medioambiental, de los problemas que podemos vivir, el impacto que eso puede tener en nuestro país, en términos de desastre, que a los cuales estamos y que se deben diseñar, tienen que tener la previsión de cómo vamos a usar la fuerza en todo cada uno de esos casos. Una de las cosas que se discute es que si las Fuerzas Armadas debieran actuar o no en términos de catástrofe. Claro, la razón de ser de las Fuerzas Armadas es la defensa de la soberanía, estar preparada para un conflicto y de haber un conflicto, emplear la fuerza en forma eficiente y ganar el conflicto. Eso sin duda es su core business. Pero en términos de catástrofe, cuando el país está destrozado, todas las capacidades logísticas, administrativas y operativas que tienen que estar al servicio de recuperarnos. ¿Para qué? Para que, entre otras cosas, esa Fuerza Armada pueda seguir cumpliendo su función también. Entonces, bueno, estamos preocupados de eso hoy día, estamos preocupados de cómo fortalecernos en ese ámbito. Hay mucho por hacer y creo que estamos en una situación no tan, no tan robusta. Si uno tuviera una escala, hemos bajado la capacidad de respuesta, sin ningún lugar a duda. Se han socavado determinadas capacidades, pero no es tarde. Pero sí involucra que estos temas, como tú muy bien mencionas, sean estudiados, sean conversados, sean socializados con la finalidad de que se adquiera una cierta profesionalización de lo que son los estudios de seguridad, que tanta relevancia, tanta importancia tienen en el funcionamiento de los estados. Si no puede haber seguridad y no hay seguridad sin desarrollo, van de la mano. El tema no es discutir cañón o mantequilla, no, es discutir el correcto equilibrio en la ecuación, que es distinto, pero no es ni lo uno ni lo otro. Nosotros estamos acostumbrados a llevar nuestras discusiones a los extremos, o si no a simplificarlas, como el tema de la cuarta estrella para el jefe de conjunto, eliminar el comandante en jefe. Si eso no es lo relevante, la esencia es otra. La esencia es cómo nos vamos a dotar de una arquitectura estratégica como país. Esa es la esencia. Y eso no lo discutimos. Entonces nos quedamos con maquillaje, nos quedamos con ciertos estereotipos, con el acento puesto en la forma y no en el fondo. Y eso es lo que uno realmente echa de menos, una discusión de fondo en lo que son nuestros desafíos como país.
Sí, hay una tendencia en la farandulización de la política, a Sí, quedarse en, hablemoslo así, la estulticia de lo mediático y lo efectista. Y eso ha sí, hecho un gran daño, digamos, a la democracia como, en su, como un régimen todavía que conserva sus principios fundamentales y no, como diría Maquiavelo, Maquiavelo decía que todas las instituciones se corrompen y las personas también. sí. Ahora, bueno, nosotros hemos avanzado rápidamente en esa corrupción que tiene una de sus mejores manifestaciones en la total vacuidad y banalidad, digamos, de parte importante de nuestras discusiones y juicios. Y ahí solamente pensaba, mientras hacía el relato, si yo pudiese escribir un libro, ahora que tengo que pasar un tiempo fuera, que se titulase Chilean Mistakes, ¿no es cierto? Creo que en términos teóricos, lo que planteé, que es mi expertise, el individuo, decimos los liberales, es anterior al Estado. De ahí que el Mm, Estado no pueda justificar la violación de los derechos de ni un solo individuo en así es. pos de un bien colectivo cualquiera este sea. Pero fíjate que ahora lo pensaba a propósito del concepto de interés nacional. Las Fuerzas Armadas, que están vinculadas esencialmente al interés nacional, estas son hipótesis mías, aquí ya estoy ¿Ya? lucubrando yo, ¿No? pero ¿Está que me bien? apasionan estos temas. No la nación es anterior al Estado. Siempre la nación es anterior al Estado. Nosotros tenemos los kurdos, pero los kurdos no tienen Estado, Claro, son una claro, nación. Y lo mismo así es. pasaba con los judíos, ¿no es cierto? Y hay otros casos más. A los armenios los liquidaron a todos, que yo sepa, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si existe la nación anterior al Estado, entonces el interés nacional es anterior al interés político, es primero, es fundamental, de las, eh, de las clases políticas de turno. Y si en ausencia de Fuerzas Armadas no existe el Estado, porque fuera Costa Rica, que en el fondo está al alero de Estados Unidos, no hay prácticamente, lo que tú tienes son naciones, no son estados, no hay prácticamente un Ujú, estado que pueda, y Costa Rica no es representativo tampoco, ¿no? Entonces ujú, nosotros ujú. podríamos decir, y estas son mis elucubraciones, digamos, entonces nosotros podríamos decir que las Fuerzas Armadas tienen un vínculo directo con el fundamento, con el hecho de ser el fundamento del Estado, pero en vistas al interés de la nación que es anterior al Estado. Y eso entonces, porque yo he pensado mucho cómo se podrían evitar los males de la humanidad, no sé si te ha pasado a ti, pero tengo una pequeña obsesión con eso, así como cómo evitar que esta humanidad siga cometiendo las atrocidades que comete, es un fantasma, así que a uno no lo deja dormir muchas veces. Y he pensado que en la Declaración Fundamental de los Derechos Humanos, si lo viésemos solamente desde la perspectiva teórica, ¿qué es lo que faltaría? Decía, el derecho a la autosubsistencia, o sea, cuando los gobiernos destruyen las condiciones de mercado, atentan en contra de tu derecho a la autosubsistencia, por lo tanto esos gobiernos deben ser posibles de llevar ante tribunales penales internacionales y a esos gobernantes como Maduro, Chávez, etcétera, estar presos. Después pensaba, a propósito de la Convención Constituyente, la soberanía delegada nunca puede destruir o debilitar al poder soberano, que es el pueblo, que es lo que estamos viviendo acá. Eso es lo que, ese es el proceso, desde mi perspectiva, que estamos viviendo y la perspectiva de muchos otros. Y finalmente, ahora con la conversación contigo, vendría siendo como mi trinidad de los errores fundamentales, pero que además se comparten a nivel político más macro y amplio, que el interés de la nación es superior al interés del Estado, al interés de las burocracias y de las élites políticas. Así que creo que son tres puntos que se podrían Sí, trabajar, porque efectivamente donde nosotros no tengamos estados, la ciudadanía es el equivalente a 1000 bolívares, o sea, no sirve para nada, ¿no? Es como depende de la inflación de derechos y de la disponibilidad de productores, para que uno tenga realmente las libertades y los derechos políticos asegurados. sí, ¿no? Muy de acuerdo y en definitiva eh, es precisamente lo que tú señalas, o sea, si la soberanía evidentemente reside en nosotros, en el individuo, nosotros la colocamos a disposición de esta entelequia denominada Estado como forma de organización política relevante, podría ser un imperio el día de mañana, qué sé yo, podría, podrían, y de hecho no existía otra forma de organización política. De hecho, en algunos estados de lo jurídico hoy día, en la realidad lo que se ve es una conformación política de clanes y tribus, lo que ocurre en Afganistán, por ejemplo, no un estado con esclavos y tribus. Otra forma de organización política, ni mejor ni peor, diferente.
Pero mientras esté el Estado como una organización política, el Estado se debe a esa nación, que es la soberana en último término, y le debe asegurar, ¿cierto?, una adecuada seguridad, desarrollo y bienestar. Creo que uno podría, a modo de ejemplo, ensayar lo que han sido las lecciones observadas. No aprendía, porque cuando algo aprendió, porque yo ya tomé conciencia y lo reparé, pero yo observo que hay conductas que no se han ejecutado bien. O sea, es como las lecciones observadas o las oportunidades perdidas que ha tenido nuestro país de haber hecho bien las cosas en determinados ámbitos, y cómo de esos errores debemos aprender para no volverlos a cometer en el futuro. Eso es relevante y es importante. Y creo, al igual que tú, que el tema pasa por entender que la última ratio del Estado somos nosotros. Y cuando se legisla en estos procesos tan importantes como la Constitución, se legisla también en función de mayorías, pero teniendo siempre presente la protección de la minoría. Porque si no, pasarle por encima. Y claro, lo que pasa es que acá lo que se está haciendo al revés es poner a ciertas minorías en una situación de privilegio casi monárquico, despótico, que ahora no es Dios, sino que tu grado por si tú partiste haciendo todo el análisis, ¿no es cierto? El 85% de los chilenos tenemos algún ancestro, digamos, por línea materna de pueblo originario. Entonces se está haciendo al revés, y las mayorías son las que están quedando absolutamente aplastadas, y esta es una forma que tiene lamentablemente el efecto sobre el avance de la plurinacionalidad y lo que esto puede implicar. A veces los errores, John, se pueden reparar, pero hay errores que son muy difíciles de reparar o que son irreparables. Y el problema es lo que a mí me pasa con se puede reparar el que tú hayas dado escaños reservados y hayas hecho de unos chilenos una clase privilegiada frente a otros. Se puede reparar la corrupción que implica el narcotráfico. Singapur lo hizo, bueno, no me gusta mucho la fórmula de Singapur, pero está bien, lo hizo y se puede reparar. Pero cuando tú disuelves un Estado en 13 eso no tiene vuelta atrás. Y ese es no tiene vuelta atrás, efectivamente. Y ahí hay una fricción, un choque brutal entre las organizaciones vitales del Estado, entre otras las Fuerzas Armadas, respecto de lo que deben proteger, porque se deben a la soberanía. ¿La soberanía de qué? Del Estado-Nación. Así es, el Estado-Nación es aquello a lo que se deben las Fuerzas Armadas. Existen las Fuerzas Armadas después de que existe el Estado-Nación, o producto de que existe la nación, digamos, y luego, claro, gracias a la existencia de las Fuerzas Armadas, crece y se estructura el Estado. O sea, ese es el tema, es nación, Fuerzas Armadas, Estado, donde nosotros eliminemos a las Fuerzas Armadas y atentemos en contra del interés nacional. Entonces, evidentemente que la clase política tendría que rendir las cuentas que correspondieran, porque efectivamente están tomando un rol de monarcas absolutos prácticamente que no les corresponde. Eso es el rol del monarca hobbesiano. El monarca en Hobbes te dice que lo bueno para ti en este momento es cortarte un brazo, y él sabe mejor que tú, porque tú no tienes agencia moral. Él es tu agencia moral, que eso es lo mejor que te puede pasar, que te cortes el brazo. Nosotros estamos llegando realmente peligrosamente a ese mundo de todos contra todos, que va a tener, desde mi punto de vista, lamentablemente, si es que se lleva a cabo el proyecto de la plurinacionalidad, esto va a ser muy difícil de revertir. Pero espero que podamos seguir conversando de esto y de muchos otros temas, John, en lo que siga. Te agradecemos acá desde Esfera Pública, hasta la última entrevista hasta marzo, porque también voy a tomar algunas vacaciones, entre comillas, para rearmar todo este mundo profesional un poco más allá de estas fronteras por un tiempo, pero luego volvemos y siempre estamos acá. Así es que un abrazo grande, John. Muchas gracias por reflexionar con nosotros, por aportarnos, y esperemos que el error no se convierta en un pie que termine siendo un pie forzado para las generaciones que vengan de todos los chilenos. Muy de acuerdo, ojalá sea así. Un abrazo grande. Muchas gracias muchas gracias a ti por la invitación nuevamente. Muchas gracias. Gracias a ti. Esté muy bien. Tú también.